El momento político, la editorial del día. Caído en el proyecto de ley sobre financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente contenido en la orden del día 924. Sírvanse por favor, diputados, identificarse y marcar su voto. Tiempo. Diputada Bachey, el sentido de su voto. Abstención. Diputado Leiva, el sentido de su voto. Diputado López Murphy, el sentido de su voto. Bueno, el voto. Abstención, diputado López Murphy. Diputada Figueroa Casas. No, abstención. Abstención. Diputado Francisco Morchio. Abstención. Abstención. Diputada Ana Clara Romero. Abstención. Abstención. Diputado Leiva, ahora dígame el sentido de su voto. Al diputado Esperma no le dice nada a usted. Mi voto es afirmativo. Afirmativo. Se cierra la votación. 158 votos afirmativos, 75 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Se pasa al tratamiento en particular. Si tenemos que hacer nosotros un análisis político de la aprobación en el Congreso de la Nación de la financiación universitaria desde la perspectiva de una mirada de la disciplina, como hacemos siempre desde la ciencia política, implica considerar diversos factores, incluyendo los factores políticos involucrados, como también sus intereses, las dinámicas de poder y las posibles consecuencias en estas dimensiones. Muy importante. La clave número 1, o la clave política de los actores, efectivamente tiene que ver con los congresistas, o sea, la gente que están dentro de la legislación, ¿no?, que votan a favor o en contra del financiamiento universitario, influenciados por ahí, si se quiere, por sus partidos políticos, ideologías o distritos electorales que conforman este. El poder ejecutivo también está en juego, el presidente y su gabinete, que puede vetar o apoyar la legislación y que tiene la responsabilidad de ejecutar el presupuesto asignado a las universidades. Por otro lado, las universidades también, los rectores, los docentes, los estudiantes y personas no docentes que abogan por un financiamiento adecuado para garantizar la calidad de la educación superior. Los partidos políticos también juegan un rol muy importante. Las diferentes fuerzas políticas que articulan su posición en torno al financiamiento universitario buscan promover sus plataformas y ganar apoyo electoral, ¿no? Así también los grupos de intereses, o sea, las organizaciones que representan a diversos sectores de la sociedad, como el sindicato de docentes, asociaciones estudiantiles y grupos empresariales que buscan a la vez influir en las decisiones políticas relacionadas con la educación, ¿no? Grupos de presión. Hay intereses en juego siempre, en este sentido siempre hay intereses en juego, ¿no? Los intereses políticos, los partidos políticos pueden apoyar o rechazar el financiamiento universitario para diferenciarse de sus oponentes o por ahí fortalecer sus bases electorales y promover sus ideologías políticas. O sea, hay intereses internos, ¿no?, en este sentido. Intereses económicos por sobre todo. El financiamiento universitario puede tener un impacto significativo en la economía tanto a nivel nacional como regional, al impulsar la investigación, la innovación y la formación de profesionales calificados, ¿no? Eso tenemos que entender igual. También hay otros intereses que son los intereses sociales,
el acceso a la educación superior es un factor clave de la movilidad social y el desarrollo humano, por lo que el financiamiento universitario puede ser visto como una herramienta para promover la igualdad y las oportunidades que así lo requieran y reducir la pobreza. Porque de eso se trata, reducir la pobreza, ¿no? Y implementar la educación, el conocimiento. Intereses corporativos también. Las empresas por ahí pueden estar interesadas en el financiamiento universitario para asegurar un flujo constante de graduados y capacitados para beneficiarse de la investigación y el desarrollo realizado en las universidades. La dinámica de poder es un factor clave en este sentido, porque las negociaciones y el compromiso tiene que ver con la siempre requiere de negociaciones y compromisos entre diferentes actores políticos que pueden tener diferentes prioridades e intereses. El lobby está metido en todas partes. La mayoría y la minoría, el partido o coalición que controla la mayoría en el Congreso tiene una ventaja para aprobar la legislación, pero las minorías pueden utilizar tácticas, estrategias dilatorias o de negociaciones para influir efectivamente en los resultados, en los votos. Por otro lado, es muy importante tener en cuenta siempre lo que se está utilizando a través del Estado. Que tiene siempre el poder de vetar la legislación aprobada por el Congreso, lo que puede generar un conflicto siempre entre poderes ejecutivos y legislativos, lo cual lo estamos viviendo nosotros día a día, ¿no? Las movilizaciones sociales, un papel fundamental también. La presión de la opinión pública y las movilizaciones sociales pueden influir en las decisiones de los políticos, especialmente en temas de alta visibilidad como el financiamiento universitario, que no es un tema menor, ¿no? Hay posibles consecuencias a tener en claro. Siempre hay consecuencias en las tomas de decisiones. El impacto en la calidad de educación es uno, ¿no? Un financiamiento adecuado puede mejorar la calidad de la educación superior, permitiendo la contratación de profesionales calificados, la modernización de las instalaciones y la ampliación de la oferta académica también, el acceso a la educación superior, el desarrollo económico-social, ¿no? Las inversiones en la educación superior pueden impulsar el desarrollo económico y social al promover la innovación, la investigación y la formación de profesionales capacitados para enfrentar los desafíos del siglo, más que nada este siglo XXI, ¿no? Y hay conflictos políticos, sí, siempre hay conflictos políticos, y esto tiene que ver con los debates sobre el financiamiento, ¿no? Para generar conflictos políticos entre diferentes actores políticos y sociales, especialmente si hay diferentes visiones sobre el papel del Estado en la educación superior y la distribución de los recursos públicos. Un tema bastante importante, ¿no? Que tiene que ver, mirar a través de esta mirada objetiva, ¿no? De la aprobación del financiamiento universitario, que requiere considerar los actores, los intereses, las dinámicas políticas y posibles consecuencias de esta decisión. También tiene que ver con el enfoque teórico y metodológico que uno tiene que aplicar a la hora de explicar efectivamente estos temas. Otro de los temas que por ahí quedan sobresaliendo es una publicidad buena o mala, pero uno tiene que pensar dos veces cuando miramos a quienes queremos como referentes en lo político, a darles nosotros nuestro legado para que ellos tomen decisiones a favor o en contra, nunca en contra, pero sí decisiones a favor, y que se vean expuestos a la hora de decidir en estos temas que son las votaciones dentro del Congreso. Es blanco o negro, y creo que ahí no existiría el gris. Y tiene que ver efectivamente con la abstención en el voto de la diputada Ana Clara Romero, ¿no?
en el Congreso de la Nación de la Argentina, estamos hablando con respecto al financiamiento universitario, que requiere examinar varios aspectos claves, ¿no? Por ejemplo, en un contexto actual nosotros podemos decir que la abstención en el Congreso de un legislador en una votación importante se puede tener en cuenta como una táctica política con múltiples interpretaciones, ¿no? Se puede entender, ¿no? El financiamiento por ahí de la universidad es un tema sensible para la Argentina y para esto no tiene que haber grises. Pueden haber fuertes debates sobre la asignación de recursos, pero efectivamente creo que el rol que uno tiene que llevar adelante con respecto al voto tiene que ser negativo, positivo, nunca gris. Y por la sociedad creo que no está bien visto esto, ¿no? Actores y posiciones son temas que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? En este sentido, Ana Clara Romero, la diputada de un partido que ha mostrado división internas de acá en esta gestión, ¿no? Respecto al financiamiento universitario también no hay consenso entre ellos mismos dentro del espacio. Y lo que tenemos que entender nosotros es que su abstención puede reflejar una postura matizada dentro de su partido o una respuesta a las presiones de distintos sectores electorales o de quienes realmente ella tiene que responder, porque todos realmente, la mayoría de los políticos no responden por ellos, sino por quiénes son los que están atrás de ellos, los intereses. En este sentido se ha tenido una postura diversa, ¿no? Algunos de los miembros votaron en contra del proyecto de financiamiento universitario, mientras que otros mostraron fisuras internas, y esto efectivamente tiene que ver con los espacios que están internamente peleando por algún lugar. Se puede ver como una estrategia política de abstención, ¿no? Que podría ser una estrategia para no confrontar directamente ni con el gobierno nacional ni con intereses de la provincia, especialmente con el gobernador Ignacio Torres, ¿no? Hay presiones del Ejecutivo y sí, el gobierno por ahí de Javier Milei ha sido firme en su postura de vetar cualquier ley que no especifique de dónde se obtienen los fondos, lo que puede haber influido en la decisión de la abstención, ¿no? Negociaciones políticas, por eso se puede haber surgido esta abstención. Y bueno, o la imagen pública, o cuáles son las implicaciones por ahí de lo que tiene que ver efectivamente de tomar esta decisión, o por ahí podemos hablar de un debilitamiento del consenso, ¿no? La abstención junto a diversos o divisiones entre otros bloques muestra la falta de un consenso claro sobre el financiar la educación superior argentina, o la continuidad del conflicto, que es probable por ahí que el debate sobre el financiamiento universitario continúe con posible veto presidencial. Pero bueno, hay impactos y impactos con respecto a esto, ¿no? El impacto en las universidades. Bueno, esto es una incertidumbre sobre el financiamiento que pasó a otra instancia. No está todo dicho todavía. Pero sí, por ahí queda uno al margen de las decisiones que se toman en estas etapas, ¿no? Blanco o negro, gris. Creo que la sociedad eso no lo toma como algo bueno. Bueno, la abstención de la funcionaria, si se quiere, es un movimiento político complejo que refleja efectivamente las tensiones entre diferentes intereses que pueden tener ellos, que por ahí uno desconoce, lo que por ahí uno con una mirada trata de buscar un equilibrio entre la disciplina fiscal y el apoyo a la educación pública. Como frase final y para ir cerrando esta editorial, vamos a decir:
Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez. John Lincoln, presidente de los Estados Unidos entre el año 1861 y 1865. Soy el licenciado en Ciencia Política Antonio Tony Gallardo y están en el momento político de la radio. El momento político, la editorial del día.